Hola, ¿qué tal, chicos y chicas del bachillerato de teoría del conocimiento? Me decidí hoy a hacer el video porque pensé que estaba bueno hacer como en este momento un parate, mirar hacia atrás algunas de las cosas de las que vinimos hablando y sobre todo ponerlas en categorías. Vieron que una de las tareas de la inteligencia, una de las tareas del conocimiento es categorizar, jerarquizar. Bueno, eso es lo que también quería un poco que hiciéramos hoy. Eh, para eso tendrán que soportarme a mí hablando de forma continuada, lo cual en las clases reales no sucedería, pero bueno, por lo menos así tienen una especie de pequeño pantallazo, ¿sí? De la materia. Por un lado, les recuerdo, ahora pienso que en vivo tiene otro carácter, les recuerdo cómo es la evaluación de esta materia, cómo la va a evaluar el bachillerato. Bueno, por un lado, ustedes tienen que escribir un ensayo. Ese ensayo se presenta más o menos en agosto del año que viene, de 2021. Ustedes son convocatoria noviembre 2021, eso siempre ténganlo en cuenta. El ensayo de teoría de conocimiento igual se presenta siempre antes, en general en agosto. ¿Sobre qué es ese ensayo? Bueno, el bachillerato internacional, más o menos en marzo, abril, da una serie de lo que ellos llaman títulos prescritos. Son en general 6 afirmaciones de conocimiento que ustedes tienen que debatir en ese ensayo siguiendo algunas pautas. El ensayo tiene que tener 1600 palabras. Vieron cómo es el bachillerato, no es ni hasta ni es 1600 palabras. O sea, puede tener 1580, pero no puede tener más de 1600. Quiero decir, son muy precisos con ese tipo de pedidos. Bien, tiene que tener 1600 palabras, versar, trabajar sobre una de esas de esos 6 títulos prescritos, ¿sí? Yo cuando ya estemos un poquito más avanzados en el contenido, les voy a mandar los títulos prescritos, por lo pronto los de este año, los de los chicos que ahora están en quinto, y si quieren los de los años anteriores. También disponemos de modelos, de ensayos, como para que ustedes vayan viendo cómo se realiza eso. Eso sobre la evaluación externa, o sea, la que modera, la que corrige el bachillerato. Después hay una evaluación interna, que es una presentación oral. Una presentación oral es algo que ustedes o individualmente o en grupo hacen eh, para explicarles a sus compañeros algunas cuestiones. Esa presentación oral es de moderación interna, o sea, la evalúo yo, en base a los criterios del bachillerato internacional, criterios que pueden encontrar en la guía de TOC que tienen en el Classroom, ¿sí? Sobre el ensayo y la presentación oral tienen como una especie de perspectiva un poco eh, se complementan, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, el ensayo, la idea es que sobre alguna cuestión teórica ustedes puedan buscar una serie de ejemplos, ¿sí? Y trabajarlo. Y en la presentación es al revés, sobre un ejemplo de la vida cotidiana de ustedes, algo que les haya llamado la atención sobre las noticias, por ejemplo, lo que sea, ustedes van a analizarlo desde la perspectiva de teoría del conocimiento. ¿Se entiende? Por eso decimos que son perspectivas complementarias. Bueno, eso entonces sobre la evaluación. Ya, me van a escuchar repetirlo unas 700.000 veces de acá hasta noviembre del año que viene, pero créanme que hace falta. O sea, si no lo repetiría si no fuese tan necesario. Eh, Bien, eso entonces sobre la evaluación. Nosotros empezamos como desde, siempre en teoría del conocimiento, vamos desde lo más general de todo hacia lo más particular, hacia lo más específico. Ese es el recorrido que siempre tienen los temas adentro de teoría del conocimiento. Empezamos con lo más general de todo, que tenía que ver con el reconocimiento de perspectivas. Ahí ustedes hicieron la actividad del mapa como para empezar a pensar si existe un conocimiento, digamos, podríamos pensar autónomo, por afuera de las perspectivas de aquel que conoce, o realmente siempre el conocimiento está puesto en función de una experiencia particular, de un punto de vista particular, como ustedes pudieron ver en el ejercicio del mapa. Les doy para acá en el ejercicio del mapa porque, digamos, un mapa es probablemente lo más objetivo a lo que nosotros podemos acudir, ¿no es cierto? Es una representación del espacio, ¿no? Debe ser una representación objetiva del espacio. Y sin embargo vimos que
no solo en los mapas que hicieron ustedes con cada uno de sus perspectivas personales, sino también en el planteamiento de cómo organizamos el mapa. Vieron que había uno de los ejemplos en el libro que planteaba los hemisferios al revés. Hasta en la forma en la que organizamos el mapa hay un establecimiento de perspectiva, de la perspectiva de aquel que enuncia. Ese fue entonces el primer mini tema que vimos, introductorio a la teoría del conocimiento. Siempre piensen que estamos todavía en lo más alto de la pirámide. Ahí avanzamos un poco más y empezamos a pensar en las formas de clasificar el conocimiento, ¿sí? Hicimos una primera distinción, una distinción que nos va a acompañar de acá hasta que termine el programa. La primera distinción que hicimos era entre el conocimiento personal y el conocimiento compartido. Vimos las características de cada uno de estos, vimos lo que a nosotros más nos interesa, que es lo que llamamos la zona de intercambio entre el conocimiento personal y el conocimiento compartido, el espacio en el que, por ejemplo, muchas veces aprendemos, ¿sí? La escuela se maneja en el espacio de intercambio, en la intersección entre esos dos grupos. Después avanzamos hacia la segunda distinción. La segunda distinción tenía tres distintos, yo les dije, tres distintos ítems. Yo acá hice un cuadro, pero como estoy subiendo los videos que estoy haciendo los estoy subiendo en calidad muy baja, porque así los que no tienen internet, no tienen banda ancha en la casa y tienen que trabajar con los datos del celular, no les pesa tanto para verlos en YouTube. Pero después les voy a mandar una foto de este cuadro que estuve haciendo. O sea, es un cuadro hecho a mano. Ténganle paciencia. Si estuviéramos en clase presencial verían que yo hago todo el tiempo esto, sí, todo el tiempo, no paro nunca de hacer cuadros mientras estoy hablando, es como un vicio para mí. Bien, estamos entonces, la clasificación de conocimiento, la primera distinción que vimos, la segunda distinción que vimos, ahí entonces trabajamos la primera clase sobre el conocimiento experiencial. Vimos que el conocimiento experiencial no es experiencia pura, sino experiencia más reflexión, que si no había reflexión no se producía efectivamente el conocimiento. La clase pasada estuvimos trabajando sobre el conocimiento procedimental, o sea, el conocimiento de habilidades, ¿sí? Hablamos sobre la memoria procedimental, hablamos sobre el saber cómo. Estuve revisando los trabajos que ustedes mandaron, me parecieron muy interesantes. Les hice unos comentarios, no terminé todavía, me quedan dos. Les pido que revisen los comentarios. Siempre lo más difícil para ustedes para acostumbrarse a esta materia, lo fue también para mí, no se crean. Lo que pasa es que bueno, ya llevo muchos años dándola, entonces me acostumbré. Lo más difícil de esta materia es siempre pensar que no estamos pensando en términos de correcciones de algo que esté bien o de algo que esté mal, ¿sí? Siempre lo que estamos viendo tiene que ver con, por lo menos en esta instancia, con explorar y pensar, por lo cual, como siempre digo yo, en esta materia es en la única en la que no importa la respuesta, sino la pregunta que nos hagamos, porque es la pregunta la que vehiculiza, la que motoriza el avance de nuestros pensamientos, ¿sí? Es un paradigma totalmente diferente. Ustedes seguramente en los primeros trabajos que entregan siempre están esperando que yo les diga, bueno, pero está bien o está mal lo que dije, está bien o está mal. Bueno, no podemos hablar en términos de bien o mal. O sea, está bien en la medida en la que nos sirvió para pensar algunas cosas, ¿sí? Si no nos sirve para pensar nada, ahí es donde está mal, ¿sí? Pero no es que el contenido esté mejor o peor. Quería hacer esa salvedad, ya creo que lo había dicho al principio, y siempre es una especie de chip que hay que cambiar para pensar diferente en esta materia en relación a todo el resto de las materias a las que ustedes están acostumbrados, en las que tienen que llegar a un producto que es único, ¿no? Bien, eso entonces estuvimos trabajando la clase pasada. Fue interesante leer los trabajos de ustedes, me hicieron pensar en algunas cosas. Lo que yo quería era que llegaran a algunas conclusiones de las que estuvimos viendo en clase. Hablamos sobre la diferencia, sobre todo la importancia en el conocimiento procedimental de la acción, los límites que encuentra la palabra, la distancia que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? Como le puse a alguno de ustedes, yo puedo saber muy bien teóricamente, les digo este ejemplo porque es bien concreto, puedo saber muy bien teóricamente cómo manejar un auto, ¿sí? Pero eso es muy, muy diferente a manejarlo concretamente, ¿sí? A saber manejarlo concretamente. En ese caso ustedes tienen bien clara la distinción.
Quería ponerles otro ejemplo más, pero ahora no me acuerdo. Que dije, bueno, esto también es interesante para pensar desde esta perspectiva. Bueno, ya me va a volver a la memoria. Lo que nos toca hoy entonces tiene que ver con la el tercer ítem de esta segunda distinción. Es un ítem importante, también por eso les decidí hacer acá el parate y hacer un video como para repasar algunas cuestiones. Tiene que ver con las afirmaciones de conocimiento. Yo estoy mostrando y seguro que no se ve una goma en la pantalla. No importa, no importa, tranqui, después lo van a tener ahí. La data sobre, y lo que vamos a estar siguiendo nosotros sobre las afirmaciones de conocimiento, la tienen ustedes a partir de la página 44 del libro. Recuerden, el libro es como nuestra pequeña Biblia, ¿sí? Nuestro I Ching. Vamos siguiendo los temas y los textos que plantea ahí, matizándolos con otros ejemplos. Van a ver, algunos temas también vamos a recurrir directamente a la guía para reforzarlos, pero es nuestro mapa, ¿sí? Hablando de mapas, es nuestro mapa sobre cómo seguir en la materia. No es cuestión menor porque hay poca bibliografía en realidad que sirva para teoría del conocimiento, muy poca porque es una rama pequeña o sea, es una rama como yo les explicaba. La filosofía como disciplina tiene una rama dentro que es la epistemología, ¿no? El estudio de las formas en las que adquirimos conocimiento. Adentro de esa rama del saber, la epistemología, hay a su vez una rama del saber que se llama teoría del conocimiento y eso es lo que estamos nosotros desarrollando en esta materia. Esta materia, no me acuerdo si lo dije en alguna oportunidad, quizás lo dije en las reuniones del año pasado. Esta materia les va a servir a ustedes, además de para pensar y para meditar sobre las formas en las que adquirimos conocimiento y sobre todo para poner en cuestión algunas cosas que consideramos muy obvias, muy dadas sobre, por ejemplo, la producción de conocimiento en la ciencia. Les va a servir también para los que sigan estudiando en la UBA la materia de pensamiento científico, ¿sí? Siempre va a depender del recorte que haga la cátedra que les toque, pero en líneas generales tiene bastante que ver con esto. Bien, hoy nos tocaba entonces las afirmaciones de conocimiento, les decía, están a partir de la página 44. Es imprescindible que lean el texto es muy llevadero, está plagado de ejemplos. No sé qué me pasa que tengo carraspera hoy. Ya me desacostumbré a hablar frente a multitudes. No, igual puede ser algo de eso, porque quiera que no, yo estoy acá con mi familia, somos poquitos, somos 4, también tengo hijos chiquitos que exigen que grite, pero por lo demás no levanto la voz hace tanto que ya se ve que perdí la memoria de cómo hacerlo. Bien, ¿qué son las afirmaciones de conocimiento? Entonces ponemos, en la segunda distinción son, en primer lugar, el conocimiento experiencial, en segundo lugar, el conocimiento procedimental, el conocimiento de habilidades, y en tercer lugar, las afirmaciones de conocimiento. ¿Qué son las afirmaciones de conocimiento? Como bien lo explica su título, son aquellas cosas que nosotros podemos decir con más o menos ciencia cierta que sabemos que, ¿sí? Lean la definición que está en la página 44, no la voy a leer yo hoy acá. Lo que me interesa que ustedes les queden claro es que lo que nosotros decimos que sabemos en general son, por un lado, enunciados fácticos, esto es de lo real, y por otro lado también enunciados que tienen que ver con los valores o creencias, ¿sí? Sé que mentir está mal, ¿sí? Sé que Dios existe, ¿no? Si fuese yo creyente, que no lo soy, pero podría decir eso, ¿no? Sé que Dios existe, observan, ¿no? Enunciados de valores y de creencias. Y por otro lado, enunciados fácticos. Sé que esa puerta es de color negro, ¿no? Ustedes no la ven, pero es de color negro. Justamente nos vamos a dedicar un poco a eso. Yo lo que quería que avanzáramos era, en primer lugar, a caracterizar los rasgos esenciales de las afirmaciones de conocimiento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la próxima clase nosotros vamos a empezar a trabajar con, que seguramente nos tome 1 o 2 clases, con uno de los conceptos clave de teoría del conocimiento, que es el de preguntas de conocimiento, ¿sí? Ese concepto se desprende de este. Por eso me importaba tanto conversar con ustedes las características centrales de las afirmaciones de conocimiento, porque si no, difícilmente podamos avanzar hacia las preguntas.
¿Cuáles son los rasgos esenciales de las afirmaciones de conocimiento? Bueno, ustedes los van a ver, están sintetizados en función de los 20 enunciados del chico, el argentino de las empanadas, le decimos siempre en esta materia, que están en la página 45 los rasgos esenciales, pero los podemos sintetizar, porque tampoco quiero que el video dure tanto, los podemos sintetizar en primer lugar, las afirmaciones de conocimiento siempre se expresan a partir del lenguaje. Primera característica, ¿sí? Hay un montón de otras cosas que participan del conocimiento de formas diferentes. Las imágenes, lo gestual, no constituyen afirmaciones de conocimiento, ¿sí? Quiero decir, trabajan con otros lenguajes, pero nosotros necesitamos las palabras, ¿sí? Las afirmaciones de conocimiento se expresan siempre entonces con el lenguaje, exclusivamente. Se expresan, por otra parte, siempre como afirmaciones. No son dudas, no son preguntas, ¿sí? Son afirmaciones. Sé que el sol se pondrá a las 6 de la tarde, ¿sí? Son afirmaciones. Eso, no sé, a ustedes probablemente les debería, espero, les haga acordar a cuando ustedes trabajaban, por ejemplo, en segundo año en biología, que les explicaban cómo funcionaban, cómo debían ser las hipótesis. Vamos a volver 1000 veces sobre la redacción de hipótesis, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Una pregunta. Puede ser una pregunta, una hipótesis. ¿Crecen mejor las plantas si les pongo fertilizante? Eso no es una hipótesis, ¿sí? Es una pregunta que motoriza una hipótesis, pero no es una hipótesis en sí. La hipótesis es siempre una afirmación. La afirmación que yo hago en pos de después ver si puedo afirmarla o contradecirla, ¿sí? Bueno, en eso las afirmaciones de conocimiento son muy parecidas a las hipótesis, ¿sí? Igual que las hipótesis se expresan con lenguaje, igual que las hipótesis son siempre una afirmación sobre algo. Ojo, cuando digo una afirmación es algo taxativo, puede ser también una negación, ¿sí? Las plantas no crecen cuando las contamino con basura, ¿sí? Se entiende, ¿no? Digo, decir, tiene la forma de una negación, pero es en realidad una afirmación. Por último no. Como tercera característica, las afirmaciones se expresan siempre como una verdad, no como una duda incluso cuando sea algo sumamente cuestionable, debatible, las expresamos como una verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en la que están expresadas como una verdad es que son después discutibles, son materia para, por ejemplo, para el análisis de otros. En el caso de la ciencia, de las hipótesis, en la medida en la que están presentadas como una verdad, son debatibles por otros, ¿sí? Bien, por último, quiero volver sobre eso. Aun cuando yo esté haciendo una afirmación que sea un error, o sea, un error o algo que está esencialmente mal, sigue siendo una afirmación. Sigue siendo una verdad para mí, ¿sí? El ejemplo que da el libro es Sudáfrica ganó el Mundial de Fútbol de 2010, ¿sí? Eso es algo que está mal, esencialmente, ¿sí? Pero, sin embargo, no deja de ser un enunciado que está planteado como una verdad. Por último, las afirmaciones de conocimiento son siempre aseveraciones, ¿sí? Se presentan como verdaderas, incluso cuando se trata de opiniones, ¿sí? O de creencias. Por ejemplo, decir que Dios existe. Es siempre una aseveración que yo estoy haciendo, ¿no? Una afirmación de conocimiento. Aun cuando es algo sumamente debatible. Bien, esas entonces son los cuatro rasgos esenciales que deben cumplir las afirmaciones de conocimiento. Se expresan mediante el lenguaje, se expresan como una afirmación, se expresan como una verdad y son siempre aseveraciones que yo hago sobre algo. Fíjense, las características son muy semejantes, si ustedes recuerdan, insisto, a las del planteamiento de una hipótesis. Qué feo que es verme todo el tiempo mientras hablo, es deprimente. Tendría que estar la opción de poder hablarle al celular como ahora, pero sin necesidad de tener que verme y pensar cada tanto, ay Dios, qué narigona, o ese tipo de cosas. Perdón por este tipo de disquisiciones, pero aún no me acostumbro a esto de tener que hacer este tipo de formatos. Bien, por último, antes de dejarlos y dejarles alguna actividad para hoy,
Por último, quería que habláramos sobre, y acá sí me quiero detener un poco más, sobre los tipos de afirmaciones de conocimiento. Ustedes eso lo van a encontrar en la página 46 del texto, ¿sí? No, perdón, 47. Lo voy a leer con ustedes a ver si lo vamos explicando, ¿sí? Insisto, le doy tanta bola a esto porque la clase que viene empezamos con las preguntas de conocimiento. Ustedes piensen que, vieron que hablamos hoy de la evaluación. El ensayo tiene que contener sí o sí preguntas de conocimiento. Para eso, las preguntas ustedes tienen que saber muy bien plantearlas y reconocer a una pregunta de conocimiento, ¿sí? Les digo por qué, porque se tienen que armar de paciencia, porque vamos a ver este tema 1000 veces. Vamos a ir y volver, vamos a ver otras cosas y después siempre voy a volver sobre... Bueno, pero a ver, planteemos preguntas de conocimiento sobre esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la evaluación. Bien. El primer tipo de afirmación de conocimiento que plantea el texto son los resultados de observación personal. Voy a leer la definición. Dice, los enunciados de observación personal son afirmaciones de lo que conocemos a través de los sentidos. Por ejemplo, lo que vemos y oímos, ¿sí? Entonces, los enunciados de observación personal tienen que ver con las cosas que podemos colegir a partir de la adquisición de nuestros sentidos, ¿sí? Estos enunciados de observación pueden verificarse, característica esencial, que no todos los enunciados de las afirmaciones de conocimiento van a tener, ¿sí? Pueden verificarse, puedes volver a mirar el color de tu camisa o pedirle a alguien que lo confirme. Sí, es azul, es un hecho, ¿no? Como veremos más adelante, decir que algo es un hecho o que es verdad puede ser más complicado de lo que en principio parece. Característica esencial de esta materia. Todo el tiempo vamos a estar diciendo, bueno, es así, pero no es así. Es así, pero no es tan así. Fíjense, una de el enunciado que da del pibe del argentino de las empanadas. Sé que estoy usando una camisa azul y tengo una taza de café caliente en la mano. Ese es un enunciado de observación personal, ¿sí? Es constatable y tiene que ver con, se aprende a través de los sentidos. Segundo tipo de afirmación de conocimiento, los que vamos a llamar los juicios de valor. Acá los dos ejemplos que da del pibe de las empanadas. Sé que las empanadas son deliciosas. Sé que mi novia María es muy, muy hermosa. Dice el texto. Decir que algo es delicioso o que una persona es hermosa son enunciados de valores o juicios de valor. El hecho de que algo sea virtuoso o malo, importante o trivial, frío o caliente, ahí, porque alguno podría decirme, bueno, pero eso depende de los sentidos. Bueno, pero pero interviene ahí también un juicio de valor sobre eso, ¿sí? Interesante o aburrido depende de los valores del observador. La escala es cualitativa y subjetiva. Entonces, los juicios de valor, que son subjetivos, tienen una escala de... Perdón, los juicios de valor o enunciados de valores son subjetivos y tienen una escala cualitativa para medirse. Hoy hace calor es un juicio de valor. Es probable que un caribeño o un islandés tengan escalas diferentes para el calor. Aunque cientos de personas coincidan en que hace calor, sigue siendo un juicio de valor, ¿sí? No importa que tanto haya acuerdo en virtud de algo, sigue siendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque se mide de acuerdo a escalas subjetivas. Los juicios de valor son opiniones que no pueden definirse como verdaderas o falsas. Característica central. No son nunca verdaderas o falsas, ¿sí? Ojo, acá cuando digo esto, porque ustedes también dicen, bueno, entonces significa que un juicio de valor vale menos que un enunciado de observación personal. Lejísimos vamos a estar en esta materia de hacer ese tipo de gradaciones. Uy, mira, muevo esto y se mueve la cámara. Siempre vamos a tratar justamente de ver cómo es ese tipo de impresiones que a nosotros nos pueden dar sobre... en primera instancia, en realidad son erróneas, ¿sí? Los dos tipos de afirmaciones de conocimiento tienen el mismo valor, digamos, ¿sí? Seguimos. Los juicios de valor, vuelvo, son opiniones que no pueden definirse como verdaderas o falsas, aunque en muchos casos podamos expresar razones convincentes para coincidir o disentir. Si la escala de juicio se cambia por una cuantificable y objetiva, un juicio de valor puede pasar de opinión a hecho. La temperatura es de 42 grados.
Es un enunciado de observación de la lectura del termómetro usando una escala de medición establecida. Ahí está la diferencia, ¿no? Si podemos usar una escala común de gradación, deja de ser un juicio de valor. En la afirmación hay 42 grados de temperatura, no hay un juicio de valor sobre eso. No decimos hace calor o hace frío en virtud de eso. Bueno, nadie diría hace frío, pero ni siquiera un caribeño, como dice acá. Pero aún así, quiero que perciban la diferencia entonces entre un juicio de valor, ¿no? Y algo que puede medirse a una escala cuantitativa. Estos tres enunciados, los tres que siguen, perdón, que es los enunciados de observación compartida, los que tienen que ver con los hechos. Los ejemplos que da del pibe son: sé que los átomos tienen protones y electrones. Sé que España ganó la Copa Mundial de la FIFA en 2010. Sé que la Argentina fue descubierta por un explorador español a comienzos del siglo XVI. Bien, estos tres enunciados son también enunciados de observación, como los primeros, pero no de la observación personal del hablante. Son conocimiento compartido basado en observaciones de otros, muchos otros, y en los registros que hicieron y difundieron. Son enunciados de hechos, aunque los tres enuncian distintos tipos de hechos. Entonces, los enunciados de observación compartida son siempre de hechos. Y lo que distingue la observación compartida de la observación personal es la fuente de esas afirmaciones. Por un lado, el conocimiento personal en el caso de la observación personal, y por otro lado el conocimiento compartido en el caso de la observación compartida. ¿Sí? Son siempre hechos. Vamos con el siguiente: predicción y enunciados hipotéticos. Este me encanta a mí porque siempre es controversial. Sé que mañana, los ejemplos que da del pibe: sé que mañana por la mañana saldrá el sol. Sé que algún día moriré. Sé que si molesto a mi hermana sus mejillas se ponen rojas. Observen qué distintos son los tres, ¿no? Observan, ¿no? Los tres que comparten esta proyección sobre el futuro en virtud de algo, ¿sí? En virtud de algo pasado, proyectar sobre el futuro. Estos tres enunciados se basan en enunciados de observación. Toman como base los primeros enunciados, ¿sí? A veces, bueno, los primeros o los terceros, ¿no? A veces personal, a veces compartido. Se basan en enunciados de observación, ¿sí? No son observaciones en sí, pero toman patrones generales establecidos mediante la observación y el razonamiento y extrapolan, deducen para el futuro, a partir de ellos. Los dos primeros, sé que mañana por la mañana saldrá el sol y sé que algún día moriré, son predicciones. Aplican al futuro observaciones del pasado, esperando que los patrones regulares observados se mantengan en el tiempo, ¿sí? Hay una serie de patrones del pasado, siempre sale el sol por la mañana, siempre todo ser vivo muere. Lo que podemos es colegir que eso se repetirá en el futuro, por eso se llaman predicciones. El tercero, el de la hermana, el tercero es un enunciado hipotético, se basa en una observación pasada y coloca dos acciones en una relación causal. Quizás la hermana se había puesto colorada porque tenía fiebre, ¿sí? Sin embargo, él asume que por su propia observación personal a un hecho lo antecede otro. Y digo, bueno, sí, iba a decir lo precede, pero no, lo antecede. Si sucede una, dice, debe suceder la otra. ¿Crees que es probable que esta relación causal se mantenga constante en el tiempo? ¿Siempre tu hermana se va a poner colorada cuando vos la molestás? ¿Siempre? Esto es lo más difícil. ¿Siempre que se ponga colorada va a ser porque vos la estás molestando? Esto parece una boludez, pero en realidad en la distinción entre correlación y causalidad hay buena parte del trabajo de la ciencia. ¿Sí? No es la misma, no es lo mismo la correlación entre dos hechos que la causalidad entre dos hechos. Y eso es lo que distingue una predicción de un enunciado hipotético. ¿Sí? El enunciado hipotético establece una relación de causalidad cuando en realidad no está seguro de que así vaya a suceder. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus, hemos visto un montón de gente hablando en la tele, bueno, yo no miro la tele, pero leo los diarios, de gente hablando y especulando, ¿no? Diciendo, bueno, en realidad estos y estos signos son signos de contagio, cuando en realidad no estamos seguros. ¿Hay relación de causalidad o hay simplemente correlación de una serie de hechos? Hay relación, dicen, están investigando ahora los científicos, entre la anosmia, o sea, dejar de oler, y tener coronavirus.
¿Todos los casos de coronavirus presentan anosmia? Bueno, hay ahí algo interesante para pensar. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Lo que estoy trabajando es sobre la importancia de los enunciados hipotéticos también para el desarrollo del pensamiento científico, ¿sí? Porque si no lo digo acá y parece como si fuese, bueno, livianamente, mi hermana se pone colorada, pero en realidad esto tiene una aplicación concreta en el desarrollo del pensamiento formalizado, que es el pensamiento de la ciencia. Bien, vamos con el... creo que es el anteúltimo. Sé que Dios creó el mundo, dice el muchacho de las empanadas. Eso es un tipo de observación de los que llamamos enunciados metafísicos. Una afirmación de una creencia espiritual es un enunciado metafísico. ¿Saben lo que es metafísica, no? Lo que va más allá de la física, más allá de lo que se ve, ¿sí? A eso lo denominamos metafísica. Es también una disciplina de adentro de la filosofía, ¿sí? Nosotros no estudiamos metafísica porque estamos en otra disciplina de la filosofía, pero es también una disciplina de la filosofía, la metafísica. Una afirmación sobre la naturaleza de la realidad más allá del mundo material, como las afirmaciones sobre la naturaleza del tiempo, el alma o Dios. Estos enunciados difieren de los de observación en que no pueden verificarse mediante la percepción sensorial ni demostrarse a los otros. ¿Sí? No van a ser ni como la observación personal ni compartida, porque no pueden verificarse y no pueden demostrarse a los otros. No podemos estudiar a Dios en el laboratorio. No podemos usar papel de tornasol o una reacción química para demostrar la existencia y las características de un ser supremo. No podemos pesar el alma o calcular la trayectoria de la reencarnación. Lo absurdo de la idea misma pone de relieve la naturaleza, o sea, que nos resulta ridículo pensar en cualquiera de estas cuestiones, pone de relieve la naturaleza de estas afirmaciones. Son meta, que significa más allá de lo físico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todas las afirmaciones que tienen que ver con la declaración de algún orden de la experiencia espiritual o metafísica son este tipo de enunciados. El último tipo de afirmaciones de conocimiento que vamos nosotros a ver. Toma una del pibe este. Sé que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Esta afirmación sobre un triángulo rectángulo es una definición. Entonces, la última de las características, el último de los tipos, es el de la definición, que coloca las ideas en relación entre sí usando el lenguaje. Eso es lo que caracteriza la definición. Coloca el lenguaje, mediante el lenguaje, dos ideas en relación entre sí. El ángulo de 90 grados es la característica que hace que el triángulo sea un triángulo rectángulo. No es un enunciado de observación, aunque todos los triángulos rectángulos que observes tendrán un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podrían no tenerlo? Si no lo tuvieran, no serían triángulos rectángulos. Esto entonces sobre la última de las definiciones, ¿no? De los tipos de afirmaciones de conocimiento, que es la definición. Me interesa que se queden con esa idea. Relaciona dos ideas entre sí a través del lenguaje. Quería, antes de ir cerrando esto, quería que ustedes perciban y entiendan esta característica que es central, y siempre lo va a ser para nuestra materia. Quiero decir que nosotros dividimos estos tipos de afirmaciones de conocimiento exclusivamente para su estudio, pero que en realidad, en general, están mezcladas, ¿sí? En general van a encontrar tipos de afirmaciones de conocimiento que contienen, por ejemplo, juicios de valor con enunciados de observación personal, ¿sí? O predicciones con enunciados de observación compartida, ¿sí? Esa es la forma en la que, en general, en nuestra vida cotidiana se presentan las afirmaciones de conocimiento. Nosotros las dividimos acá para su estudio. Ese ejercicio que nosotros hacemos de dividir para estudiar exclusivamente, pero que no se condice con la verdadera naturaleza de cómo se presentan las cosas, va a acompañarnos siempre en esta materia, ¿sí? Quiero decir, cuando hacemos el resto de las segundas, dentro de la segunda distinción, el resto de las clasificaciones de conocimiento, cuando hablamos de conocimiento experiencial y de conocimiento procedimental, por ejemplo, en general también aparece de forma mezclada, ¿sí? Nosotros solamente lo separamos,
para poder conocerlo mejor. Pero siempre tenemos que ser conscientes, después más adelante cuando veamos formas de conocimiento, sobre todo, que en realidad en la vida cotidiana de los sujetos todo converge, todo sucede al mismo tiempo, ¿sí? Que solamente para su estudio en esta disciplina o en cualquier otra es que se presentan de forma separada. Bueno, los dejo por hoy. Mi idea para hoy era que si tenían ganas, no quiero seguir sumándoles actividades y que ustedes se vuelvan locos, ¿no? Pero mi idea era que hicieran la actividad que está en la página 46, que tienen que describir una foto, ¿sí? Tienen que hacer una serie de enunciados una serie de afirmaciones de conocimiento que tengan que ver exclusivamente con lo que es perceptible a partir de la foto. Recuerden, la foto en sí no es una afirmación de conocimiento, ¿sí? Porque la afirmación de conocimiento se constituye a partir del lenguaje. Bien, eso, entonces, ¿sí? Lo voy a poner igual como tarea para que lo puedan subir directamente ahí. Bueno, sé que la situación es rara y que estar mirándome mientras peroro, hago mi perorata al respecto, no es lo ideal, sobre todo, o sea, si no es lo ideal para ninguna materia, sobre todo para esta, ¿no? Donde en general la dinámica trata de ser en la que nosotros vamos intercambiando información, poniendo en cuestión algunas cosas y ustedes también van agregando los ejemplos que se les ocurren y demás. Por supuesto la situación no es ideal, pero bueno, es la que nos toca vivir y creo que podemos hacer algo más o menos digno a partir de eso. Ustedes me dirán. Yo como siempre los leo y las leo y espero sus comentarios, cosas que tengan para decirme y demás. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que si demoro en contestar es solamente porque, bueno, tengo también el resto de mis ocupaciones y además tengo 2 hijos muy chiquitos, ¿sí? Tengo un hijo de 2 años y un hijo de 2 meses y medio, que demandan mucha de mi atención. Entonces, a veces me demoro, como hoy, por ejemplo, para corregir, que pude corregir solamente 3 de los trabajos, porque en el medio se despertó uno de mis hijos. Entonces, bueno, si me demoro, sepan que es por eso, nada más, ¿sí? Pero en líneas generales siempre los estoy leyendo. Si es algo que puedo contestar en el momento, lo contesto. Bueno, no los molesto más y espero que estén muy muy bien. Voy a subir también el cuadrito que hice como para que les vaya quedando como una especie de síntesis y que sigan bien.